Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad del día de hoy, lunes 15 de noviembre, como parte del workshop Sanipes, que el día de hoy se llevará tarde el evento denominado La importancia de la habilitación sanitaria en las infraestructuras pesqueras y acuícolas, tema que tendrá a cargo el ingeniero Raúl Marañón de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones. Nuestro especialista es precisamente de la Subdirección de Habilitaciones, según nos comentan. Vamos a comenzar con la charla y se refiere a lo siguiente. Sanipes viene trabajando arduamente en el proceso de habilitación sanitaria en todo el país. Recientemente en la ciudad de Puno, Sanipes entregó el título habilitante a 40 centros de cultivo, estimando que en los próximos meses se pueda entregar un total de 180. De la misma forma, se vienen ejecutando más proyectos en la selva peruana, donde se habilitarán otros 100 centros de cultivo, específicamente en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. Dicho esto, invitamos por favor al ingeniero a que pueda prender su pantalla. Muchas gracias, Rolando, muy amable. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta mañana en este workshop que venimos realizando por la celebración del 7º aniversario de Sanipes. Reciban, por favor, el saludo institucional del ingeniero Artur Aybar, director de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, y del ingeniero Artur Meléndez, subdirector de la Dirección de Habilitaciones. Como bien nos comentó Rolando, el tema que nos convoca el día de hoy es la habilitación sanitaria de centros de cultivo acuícola y pesquero. Pues bien, dentro del marco de la sanidad y la inocuidad, todas las personas procuran tener la seguridad de llevar un alimento sano a sus hogares. Y dentro de ello justamente se marca la habilitación sanitaria de estos centros. A lo largo de estos más o menos 40 minutos aproximadamente, vamos a tratar este tema, la importancia que habilitamos, cuáles son los procedimientos que se siguen, cuál es el flujo, y algunas vistas finalmente sobre algunas infraestructuras, algunos errores que en algunas oportunidades se pueden observar. Bueno, como comentábamos, hoy tenemos el tema de la importancia de la habilitación sanitaria en las infraestructuras pesqueras y acuícolas. Ok, vamos a tocar un poco el marco legal, que siempre es necesario, calidad y seguridad alimentaria, qué es la habilitación sanitaria, el TUPA Sanipes, bajo el Decreto Supremo 025-2015, que es bajo el cual se realiza la habilitación sanitaria, y las vistas, como comentaba, de algunas infraestructuras, tanto acuícolas como pesqueras. Ok. Bien, el marco legal, el gran paraguas, obviamente es el Decreto Supremo 040-2001-PE, bajo el cual se aprueba la norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícolas. Luego salió el Decreto Supremo 07-2004-PRODUCE, bajo el cual se aprueba la norma sanitaria de moluscos bivalvos vivos, y otras regulaciones que se han ido generando a lo largo del tiempo, tales como el Decreto Legislativo 1062, que es la Ley de la Inocuidad y su reglamento, la resolución ministerial 219-2001-PE, que es referida a la Amazonía y tiene un acápite referido al funcionamiento de acuarios comerciales. Luego tuvimos dos modificaciones al Decreto Supremo 07-2004-PRODUCE en el 2018 y 2019. Y finalmente, antes que comenzara la pandemia, tuvimos el Decreto Supremo 02-2020, por el cual se modificaba el Reglamento General de Acuicultura y obviamente se han generado también otra documentación importante. Sanipes tiene en este momento el Decreto Supremo 022-2021, por el cual dice que la naturaleza jurídica y la inscripción del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipes, es un organismo técnico con personería jurídica, técnica funcional, administrativa, y nos encontramos adscritos al Ministerio de la Producción. El artículo 4 indica como competencia del Sanipes normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera acuícola y de piensos e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico, relacionados con el sector de la pesca y la acuicultura, enmarcado en las medidas y normas sanitarias y fitosanitarias internacionales. Específicamente, los artículos 30 y 31 nos dirán cuáles son las competencias y el
quehacer de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, indicando pues que este es un órgano de línea responsable de la emisión de los títulos habilitantes en materia de sanidad e inocuidad en el ámbito pesquero y acuícola. El artículo 31 nos dirá en el ítem E y F, en el primero, que conducirá la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas sanitarias correspondientes y propiamente la emisión de los títulos habilitantes en materia pesquera y acuícola. Ok, ¿cuáles son las infraestructuras acuícolas y cuáles son las infraestructuras pesqueras? Un poco un recordaris porque estamos seguros que en realidad ustedes ya manejan este tema. Como infraestructuras acuícolas tendremos pues los centros de cultivo, de acopio, los establecimientos de cuarentena, los centros de producción de semilla, acuarios, plantas de piensos principalmente. Y como infraestructuras pesqueras tendremos pues obviamente las embarcaciones pesqueras de mayor o menor escala y las artesanales, la infraestructura de desembarque, los vehículos de transporte de productos hidrobiológicos y las plantas de procesamiento artesanal e industrial, excepto las de piensos. Como se observa, la habilitación sanitaria refiere a toda la cadena productiva, desde que desembarca el cultivo, desembarque, transporte y procesamiento en planta, a fin de que todos los miembros de la cadena productiva garanticen la inocuidad de los productos. Calidad y seguridad alimentaria. Los peces y los productos pesqueros tienen generalmente un buen historial de inocuidad. Las enfermedades de transmisión alimentaria vinculadas a los peces y los productos pesqueros se deben, primero, a la falta de buenas prácticas de higiene y manipulación del pescado tras su captura, o también a la contaminación de peces con microorganismos patógenos en la etapa de producción primaria. ¿Cuál es la perspectiva del consumidor, de usted, la mía, de su familia? Es que podamos consumir en todo momento un producto que no signifique atentado alguno contra la salud nuestra y nuestra familia. Esperamos llevar a la mesa un producto sano, inocuo, que nos alimente, que obviamente pues no nos cause ningún malestar. El Código Alimentario definirá pues la inocuidad como la garantía de que los alimentos justamente no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso al que se le destina. Esta definición concuerda con lo establecido en el Decreto Legislativo 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Lamentablemente, no siempre esta práctica o esta regla a veces se cumple. En la mano izquierda vemos una lámina ya de hace unos 3 o 4 años, probablemente si no es un poquitico más, referido a una denuncia de una familia que fue a consumir productos pesqueros en una cevichería aquí, en un local acá en Lima, y lamentablemente pues los productos no estaban debidamente preparados o frescos probablemente, y la familia se enfermó, se intoxicó y tuvo que ir, pues, tuvo que ir al hospital. Hay condiciones en las que a veces esto es mucho más grave. Este es un caso en La Plata, en Argentina, en la que igualmente una familia consumió productos contaminados y una niña de 5 años lamentablemente no resistió y falleció. El tema de la inocuidad debe ser un tema no negociable, porque como podemos observar en algunas circunstancias puede significar daño a la salud, en otros esos daños puede significar inclusive la muerte de personas, y conlleva además una serie de temas como tanto legales, penales, pérdida de mercados, pérdida de trabajo, etc. Entonces, siempre debemos tener cuidado en lo que estamos produciendo. Entonces, ¿qué es la habilitación sanitaria? Aquí la enmarcamos. DIGESA, comienzo con esta visión general, nos dirá que la habilitación sanitaria es un proceso por el cual se verifica que un establecimiento cumpla con todos los requisitos y condiciones necesarias sanitarias para la elaboración de alimentos y bebidas. La habilitación sanitaria, en el caso de Sanipes,
Es un documento emitido, va en la línea de lo comentado, es un documento emitido por el cual se verifica que el diseño, la construcción, el equipamiento y las operaciones o actividades que realice el operador, tanto o bien de la infraestructura pesquera o de la infraestructura acuícola, cumpla con todos los requerimientos sanitarios establecidos en las normas pertinentes. ¿Por qué es importante obtener la habilitación sanitaria? Primero, porque es la garantía de que la infraestructura pesquera o acuícola cumple con todos los requisitos y condiciones que exige la norma sanitaria. Segundo, porque es la garantía que esa infraestructura se encuentra bajo un programa de control oficial por parte de la autoridad competente. Tercero, porque facilita la comercialización interna y la exportación, permite cumplir con los requisitos exigidos por países de destino, pueden generarse mejores oportunidades de mercado y obviamente mejores oportunidades de precios. Estamos claros que el tema de mejores oportunidades de precios es un conglomerado de cantidad, calidad y oportunidad. Aquí observamos dos protocolos sanitarios en los cuales lo que recalcaremos es que hay un código de habilitación que identifica única y exclusivamente a ese centro y es obviamente irrepetible. ¿Cuánto hemos avanzado a la fecha en tema de habilitación sanitaria? Bien, veamos aquí. Al tercer trimestre de 2021, según información con la que contamos, y bueno, general, tenemos habilitadas 4.873 embarcaciones pesqueras artesanales, de un universo que aún faltan 11.437. Embarcaciones de menor escala tenemos habilitadas 94, tenemos todavía 386 en el camino. Embarcaciones de mayor escala tenemos la mayoría, tenemos 1.275 por habilitar 471. Centros de cultivo, 231, por habilitar 153. Plantas de procesamiento, 64. Plantas industriales artesanales, perdón. Plantas industriales de congelado, tenemos 216 unidades ya, infraestructuras habilitadas. En algunos casos se ha avanzado, en otros casos invitamos todavía, como siempre, a los empresarios, a los armadores, a sumarse al tema de la habilitación sanitaria. Bajo el TUPA, el Decreto Supremo 025-2015 produce, se genera el TUPA Sanipes. Estos no son todos los procedimientos de habilitación, pero son los que mayoritariamente se vienen solicitando. El 7, que es de la habilitación sanitaria de planta de procesamiento industrial. El 10, que es la habilitación sanitaria de almacén de productos pesqueros. El 12, la habilitación sanitaria de transportes. El 13, de centro de cultivo. El 20, la emisión de protocolo técnico para permiso de pesca de embarcaciones artesanales. El 22, que es la habilitación sanitaria de embarcaciones pesqueras de mayor y menor escala, y el 23, la habilitación sanitaria de embarcaciones artesanales. Cada uno de estos procedimientos tiene sus requisitos que parten básicamente con un formulario número 2, que son las condiciones generales, con datos importantes del administrado, como dirección, teléfono, correo, y luego vienen otros formatos que son ya específicos para el procedimiento que quiero habilitar. En algunos se pedirá la licencia de funcionamiento, en otros la resolución que emite el ente competente, bien sea la DIREPRO, bien sea Produce en Lima. ¿Y dónde encontramos esto? Bueno, aquí lo encontramos. En la página web de Sanipes, sanipes.gov.pe, web index PHP tupas, encontramos todos los tupas que estamos trabajando en este momento. Le damos clic en ello y encontramos los requisitos que debemos presentar. Y vemos, por ejemplo, el 12, que es para vehículos isotérmicos, el plazo, igualmente el 13 para centros de cultivo. En la vista de siempre irnos acercando a los productores, este año se sacó la resolución de presidencia 007-2021, por el cual se acerca a los amigos armadores, a los armadores de embarcaciones artesanales,
dueños de embarcaciones artesanales, los modelos estándar de manuales de higiene, saneamiento y buenas prácticas de manipuleo. Igualmente, bajo la resolución de presidencia ejecutiva, la 034-2021, se modifican y simplifican varios de los procedimientos administrativos del TUPAS-ANIPES. Por ejemplo, entre otros, que ya se puede indicar el número de la resolución, no hay que adjuntarlo. Por ejemplo, el TUPA 13, ya no es necesario adjuntar físicamente la resolución de concesión, sino, por ejemplo, basta con indicar en el formulario número 2 el número de la resolución. Ya no es necesario el certificado de habilidad del profesional que realiza los planos. Y así, en general, varios de los procedimientos TUPA se han visto trabajados, se han trabajado y se han simplificado varios de los procedimientos. Ustedes pueden buscar esta resolución de presidencia ejecutiva, la 034-2021, y ahí encontrarán de manera pormenorizada las simplificaciones que se han realizado. De otro lado, además, venimos trabajando, se ha presentado un proyecto de habilitaciones al Ministerio de la Producción por el cual se facilitan, se reducen, se solicita reducir una serie de requisitos y plazos. Así, por ejemplo, en el TUPA 13, que tenemos 6 requisitos, pasamos a 4, y la atención de 18 días la pasamos a 15 días, por ejemplo. El TUPA 10, que es emisión y renovación de protocolo técnico para habilitación sanitaria de almacén, de 15 a 7 días, y así sucesivamente. Estamos a la espera, pues, justamente del pronunciamiento del ente competente referido a este proyecto. Algo que es común a todos es la presentación de los manuales. Por un lado, el programa de buenas prácticas, bien sea acuícola, de almacén, de transporte u otro, en el cual se demuestra que la actividad de la infraestructura pesquera o acuícola se desarrolla dentro de los márgenes previstos y desde el inicio hasta el final. Si fuera, por ejemplo, un centro acuícola, será desde el momento que yo recibo los alevinos hasta el momento que salen ya de mi centro. Mientras que el de higiene y saneamiento establece y demuestra los procedimientos que se implementa y ejecuta en la infraestructura acuícola o pesquera en materia de limpieza y desinfección de mis ambientes, de mis materiales, etc. Y algunos procedimientos optan o necesitan el HACCP, por ejemplo, en las plantas de procesamiento industrial, que como sabemos se encuentra basado en 7 principios y define el camino del plan de gestión de los riesgos críticos. Más o menos, porque obviamente cada jefe de calidad desarrollará sus manuales de buenas prácticas y de higiene y saneamiento, pero pueden tener más o menos esta visión. El objetivo, cuál es el alcance, cuál es la base legal bajo el cual estoy yo realizando mis manuales, las definiciones técnicas que estoy utilizando en mi manual, un organigrama en el cual se indica las responsabilidades dentro de la infraestructura, el diagrama de flujo, que es desde el inicio hasta el final, y las actividades que yo realizo para cumplir con mi programa de buenas prácticas y el programa de higiene y saneamiento. En cada una de estas actividades tenemos el nombre, por ejemplo, recepción de ovas, recepción de materia prima, fileteo, etc. ¿Cuál es el propósito que yo pretendo con esa actividad? ¿Cuál es el alcance? ¿De dónde comienza y dónde termina la actividad? Una descripción, materiales y métodos, cómo se realiza, cuáles son los insumos que yo estoy utilizando. Responsable, quién se hace dueño de esta actividad, quién es el responsable de que se ejecute de manera cabal esta actividad, y los formatos, que como sabemos, ya una vez que están llenados, se convierten en registros. La importancia de estos manuales es vital porque permite que quien esté en el centro de cultivo o en el centro de producción sepa cómo se desarrollan las cosas. Y son dinámicos.
Porque ante una nueva evidencia, ante un nuevo producto, yo debería actualizar mi manual. Y es importante, repito, que lo conozcan todos. No basta con que lo conozca el gerente, no basta con que lo conozcan los jefes de calidad y de producción, que de hecho deben saberlo. No también los operarios, cada uno obviamente dentro de sus competencias, porque finalmente son ellos los que tienen el contacto día a día con el producto, bien en planta y en el centro de cultivo. Pasa, por ejemplo, imagínense ustedes que Juan Perico Los Palotes trabaja en el centro de cultivo ABC. El caballero pues hace la limpieza de los servicios higiénicos y usa una solución pues digamos de 100 ppm para hacer eso, ¿no? El señor Juan Perico Los Palotes tuvo la suerte, se sacó la tinca, 4 millones de soles y le dice al jefe, señor, muchísimas gracias por la oportunidad que usted me ha dado, pero ahora voy a pasear por el mundo y luego voy a hacer mi propio centro de cultivo. Bueno, muchas gracias, adiós. Y ingresa pues Juan Pérez para reemplazarlo, y Juan Pérez es un hombre muy acucioso y él cree que 100 ppm, no, pues es muy poco, no, posible. Y le mete 500 ppm a la solución. Imagínense ustedes. Costos, sanidad y todo lo demás, ¿no? Por ello es importante que todos conozcan estos manuales. Nos ha pasado alguna vez también que, por ejemplo, haciendo la habilitación sanitaria de vehículos, llegaba el señor, por lo que nos comentan algunos de los inspectores, le pedían los manuales y le hacían preguntas de los manuales. El señor decía, no. A mí me han dicho que traiga el carro, nada más. Oye, un momentito, usted es el responsable de esta unidad en este momento. Entonces, repito, es importante que todos aquellos que tengan contacto con los productos, el gerente definitivamente, y los jefes de calidad y de producción definitivamente también, pero también los operarios hagan suyo estos manuales. Ok. ¿Cómo se realiza el proceso de habilitación sanitaria? El tema en estos momentos de la pandemia que venimos sufriendo desde 2020 ha hecho, entre otras cosas, que si antes comenzó, ahora más aún, toda la información se remite de manera virtual. Por lo tanto, ya armado yo mi expediente, que por ejemplo quiero habilitar mi centro de cultivo, quiero habilitar mi planta de procesamiento, quiero habilitar mi embarcación, podría dirigirlo al correo electrónico de la oficina desconcentrada, oficina de sanidad desconcentrada, o a través de la oficina en Lima, donde ingresaré el expediente. El expediente va a ingresar, porque ahora ya está ingresando, acá está Visalle, pero el Visalle es para otro tema. Vamos a centrarnos en el SIGESTOR. Se ingresa la solicitud. Esta solicitud se deriva al evaluador, quien primero evaluará los documentos que está recibiendo. Si encuentra alguna incongruencia, se comunicará con el administrado para que lo subsane. Correcto, a través de mesa de partes, lo devuelve a mesa de partes y es a su vez al administrado. De allí la importancia que haya un correo electrónico concebido, escrito en el formulario, porque es la manera como vamos a comunicarnos. Cualquier comentario, de la parte de su dirección va a ser a través de él y del teléfono para que los inspectores en su momento puedan coordinar con el administrado a la fecha de la auditoría. ¿Qué, por ejemplo, puede suceder? Ya ha pasado. Como a veces los manuales los encargan y no los realizan ellos mismos, nos ha pasado en una oportunidad que estaban habilitando un centro de cultivo y adjuntaron un manual de una planta de congelado. No tenía mucha relación el uno con el otro. Entonces se lo observa al administrador para que corrija ese tema. O por ejemplo en el tema de embarcaciones, resulta que la embarcación está a nombre del abuelito que ya falleció y lo presenta el nieto o el hijo. Es padre e hijo. En este caso tampoco procede porque sale a nombre del titular. Entonces lo que tendrá que hacer es ir al Ministerio de Producción o a la DIREPRO para que salga una nueva resolución a su nombre. Subsanado esto,
nos comunicamos con la ODER, la oficina desconcentrada respectiva, quien a su vez se comunica con el administrado para generar una fecha para la auditoría. Se nos comunica que se ha acordado tal fecha y se formaliza con el administrado: tal día, señor, según lo coordinado, usted va a pasar la auditoría a su infraestructura pesquera o acuícola. Esa auditoría puede ser, y vamos a verla ahora, presencial, de la que hemos estado acostumbrados a lo largo del tiempo, o remota también, bajo la utilización de una serie de mecanismos que felizmente ahora se pueden utilizar. Eso lo vamos a ver en un rato. Hecha la auditoría, se generarán los informes y actas respectivas y se retornarán a la subdirección. Puede haber, como siempre, generalmente dos opciones. Si no ha habido ninguna observación durante la auditoría, se procederá a elaborar el protocolo de habilitación sanitaria y a través del correo electrónico de la plataforma Visagi se comunicará al administrado y se publicará en la página web de Sanipes. De existir observaciones a la auditoría, el administrado tiene un plazo de 10 días para poder levantar las observaciones y demostrarlas. Por ejemplo, en la auditoría se ha observado que en el servicio higiénico no se encontraba jabón ni se encontró el procedimiento de lavado de manos. Es motivo de observación, porque si no hay jabón, la pregunta es cómo se están lavando. Y el procedimiento de lavado de manos es importante porque nos indica, vuelvo a repetir, cómo hay que hacerlo, ¿no? Para algunos será, pues, no, me lavé las manos con la yema de los dedos, ya estoy. Otro irá, pues, hasta el hombro, no lo sé. Entonces, el procedimiento nos indica exactamente cómo tenemos que hacerlo. Entonces, a las observaciones que se realicen, hay que levantarlas en orden y dando el sustento respectivo. El sustento podrá ser, por ejemplo, en el caso de lo que hemos comentado hace un rato, del servicio higiénico, que no hay jabón y no había el procedimiento de lavado de manos, tomaré una foto y diré: a la observación tanto en el acta tal, mi descargo es el siguiente: se hizo tales acciones y estas son las evidencias. Las evidencias son importantes porque es justamente lo que nos permite ver que realmente el administrado levantó ya la observación. Y obviamente, evidenciado, se evalúa, se solicita a la oficina para que los inspectores en campo verifiquen que realmente se han levantado las observaciones, generarán un nuevo informe y se emitirá el protocolo de habilitación sanitaria, el cual se comunicará, como decíamos hace un rato, a través del Visagi, del correo que está allí, el protocolo de habilitación sanitaria, y se colgará en la página web. Esta pandemia definitivamente nos ha hecho a todos cambiar varias de nuestras actitudes y actividades. Y ahora, por ejemplo, a través de las tecnologías con las que se cuenta, se puede realizar las auditorías de manera remota. Este tema se ponen de acuerdo el inspector con el administrado. Por ejemplo, en lugares que sean muy alejados, donde no sea difícil llegar, pero hay una buena conexión de internet, hay buena señal. Entonces se realiza la auditoría. Esta está dirigida en todo momento por el fiscalizador de Sanipes. Utilizando las tecnologías, como nosotros utilizamos la plataforma para la cual nos estamos comunicando nosotros en este momento, el Teams, y las herramientas tecnológicas deberán permitir nitidez y claridad. El fiscalizador va indicando al administrado por dónde debe ir dirigiéndose para ir tomando la información, bien del centro acuícola, bien de la infraestructura pesquera. Adicionalmente puede pedirle, oye, las fotos de tus manuales y otros, y emitirá un informe a la subdirección para la evaluación respectiva. Esto es algo que queremos compartir con ustedes y que ya nuestro buen amigo Rolando ya lo comentó. En el marco de buscar el acercamiento con los productores, tenemos dos proyectos PENIPA que venimos trabajando en este momento. Uno, básicamente, concentrada en la región Puno, y otro que está concentrado en la zona de la selva. El objetivo es fortalecer, por un lado, fortalecer los conocimientos de los productores de trucha de la región Puno
la capacidad de los fiscalizadores de Sanipes, y vamos dirigidos a que 180 productores puedan lograr la habilitación sanitaria de sus centros de cultivo. Sabemos que en el caso de Puno hay un comercio muy fuerte con Bolivia, con Cusco, Arequipa, y los supermercados, hoteles y otros están pidiendo cada vez más que el producto que venga, que reciban, venga de un centro habilitado. Con Bolivia, además, ha habido casos tristes en los cuales se ha incautado, la autoridad boliviana ha incautado producto, les han pedido los documentos, no los han tenido, han incautado el producto, y hubo un tema muy triste el año pasado, me parece que fue para noviembre, no recuerdo muy bien la fecha exactamente, en la que cruzando el estrecho de Tiquina, llevando trucha de contrabando del lado peruano, la embarcación se volteó y lamentablemente los ocupantes fallecieron. Entonces, formalicémonos. Formalicémonos para evitar perder el producto y, lo que es peor aún, poner en riesgo nuestra vida o la vida de los demás. Este proyecto PENIPA ataca 3 módulos o desarrolla 3 módulos de capacitación, el de higiene y saneamiento, procedimientos normativos, el manejo de obras. Está coberturando toda la región de Puno. ¿Y qué es lo que ofrecemos a través del proyecto? Primero, la asistencia técnica, el desarrollo de planos de memoria descriptiva, el desarrollo de los manuales, y este año, en octubre, se firmó un convenio con el gobierno regional Puno, por el cual se compromete a pagar la tasa TUPA. Por tanto, en realidad, las facilidades en este momento son enormes. El proyecto tiene vigencia hasta diciembre. Podemos acoger todavía algunos hermanos productores, así que les animo, si tenemos a gente Puno que esté presente aquí, a poder participar. Un proyecto similar se viene desarrollando en la selva, en Loreto, Ucayali, Tarapoto, si mal no recuerdo, en la que bajo el proyecto PENIPA también se vienen habilitando centros de cultivo. Algunas vistas de infraestructuras y áreas en cultivo. Uno de los temas que a veces es preocupante es encontrar los centros de cultivo desordenados. Y no porque simplemente sea un tema estético el ver algo que esté ordenado, sino que, por ejemplo, puede ser dañino. Aquí observamos en esta vista de la mano izquierda que aquí hay un neumático enorme, en la que parece que es un neumático, en la que simplemente alguien en la noche, inclusive en el mismo día, podría tropezarse y hacerse daño. Aquí vemos que está acumulado material, hay calaminas, bolsas, lo cual puede ser un lugar donde aniden plagas que luego pueden contaminar los recursos y los materiales. Aquí alguna vez fue un maniluvio y un pediluvio, pero observamos en realidad que está bastante desatendido y ya deja de cumplir su función. Esta es una imagen de un antes y después de la intervención. Aquí vemos unas mallas en la mano izquierda que no tendrían por qué estar ahí, deberían estar en su almacén. Y luego vemos ya una imagen de la mano derecha, ya ordenado, limpio, y realmente pues se observa otra cosa. Encontramos un lugar, este pozo séptico, que no estamos claros si era eso pozo séptico o pretendían meter a alguien ahí adentro, no lo sé, asumamos que sea un pozo séptico, pero observamos que no está techado, no está protegido, una persona podría hacerse daño aquí. Los servicios higiénicos pueden ser de diferente grado. En unos casos hay algunos que ya están en material adobe y otros con su water, lavabo y otros que puede ser una letrina. Perfecto. Cumplen con la función. ¿Qué está faltando aquí? El kit de higiene. Si yo utilizo un servicio higiénico y salgo de pues tengo que haber un momento en el que me lave las manos, que me las puedo haber contaminado, porque de no hacerlo, atento contra mi salud y con las manos contaminadas puedo coger materiales, alimentos y otros. Presencia de animales, no. Aquí ya este perrito se agenció su propio pescadito. Y aquí tenemos pues unas vaquitas que están sobre las mallas lavadas, puestas a secar, excelente. Y tengo vacas que están caminando sobre ellas. ¿Qué van a hacer las vacas? Probablemente lo que suponemos que hacen siempre pues, los animalitos en el campo y luego estamos contaminando nuestro material. Aquí vemos en estas imágenes, como decíamos, en unos casos pues tenemos servicios mejores que otros, pero al final cumplen con su función. Aquí también se observó porque no había jabón, no había papel toalla, etc.
Pero quiero que veamos el de la mano izquierda, arriba, y que al final cumplen perfectamente con el motivo. Son, digamos, artesanales, pero cumplen con la función para lo cual debe existir un kit de lavado de manos. Tenemos agua potable, tenemos un pocillo, como dicen en Puno, donde lo reciben. Tenemos aquí, podemos observar también, aquí en esa vista no está, pero acá podemos observar que tenemos papel toalla, que está aquí. Tenemos jabón líquido, el papel toalla se coloca aquí en el tacho, con lo que estamos cumpliendo perfectamente. Entonces, nos lavamos las manos, botamos el papel y entramos con tranquilidad a nuestro centro de cultivo. La inspección de residuos y control de plagas, observamos pues aquí los tachos tapados para evitar pues la presencia de plagas y protegidos. Y este pozo séptico protegido, pues igualmente techado y protegido con una malla para evitar que cualquier persona pueda hacerse daño. En planta, el orden. En todas las infraestructuras, importante el orden. Aquí observamos, se acumulan frente al almacén una serie de materiales que también podrían ser un momento por cómo están, motivo de anidamiento de alguna plaga. Aquí este almacén de productos químicos se observa desordenado. Aquí hay un motor fuera de borda. Esto no puede pasar. Este es de corredores. No debería pasar. Ahí nuestro programa de control de higiene y saneamiento tendríamos que afinarlo. Los techos y puertas pues tienen que ser herméticos para impedir el ingreso de polvo y el ingreso de posibles plagas también a nuestro centro de producción. Canaletas que no están debidamente protegidas. Recuerdo que hace muchos años trabajaba en una planta de congelado en el norte. Trabajábamos pota y la planta tenía este problema. Finalmente, pues los trozos de pota, los desperdicios se iban aparte, se pasaban, se colaban, y esta planta se conectaba con la red doméstica y terminó siendo un atoro terrible que conllevó a una multa a la planta. Tener cuidado. Las ventanas debidamente protegidas porque los vidrios pueden romperse y ocasionar daños a las personas, en unos casos contaminar productos. Los casilleros, ese es un tema de orden, ese es un tema de orden en realidad para tener los casilleros ordenados, las cosas debidamente dentro de cada uno de los casilleros. Un antes y un después de la intervención. Otros que hemos encontrado, un poco no están permitidos animales dentro de las embarcaciones, ni en el muelle porque defecan y pueden contaminar los productos, entonces no deberíamos tener animalitos en uno o en otro. Finalmente, a tener en cuenta, en la presentación de documentos que vaya yo a realizar, el titular o representante legal. En unas situaciones puede ser representante legal. Por ejemplo, en la embarcación, voy a pedir la habilitación sanitaria de mi embarcación y resulta pues que el titular está de viaje o prevé que va a viajar, falta presentar todavía documentos y va a hacerlo un representante suyo, su hijo, un tío, qué sé yo. Pues entonces le dejo una carta simple indicando que esa persona va a actuar en su representación. Listo. Teléfonos, correos, como decíamos, es importantísimo porque a través de ellos nos vamos a comunicar con ustedes. Y le digo porque ha sucedido. Se presenta el formulario número 2, por ejemplo, se coloca nombre, algunos no colocan ni dirección, colóquenla por favor, ni teléfono ni correo. Entonces la pregunta es, ¿con quién nos comunicamos? ¿Cómo contactamos al administrado para coordinar la fecha de la auditoría y más aún para enviarle el protocolo de habilitación sanitaria? Por lo tanto, es importante colocar esta información, por favor. La RD debe estar, o la licencia de operación, vigente y a nombre del titular, de aquel que está solicitando el protocolo de habilitación sanitaria. Esto es importante, no puede ser a nombre de otra persona porque la resolución va a salir del protocolo al nombre de la persona, bien sea natural, persona jurídica, que detente un derecho determinado.
Otro tema que debemos preguntarnos siempre, ¿estoy preparado para la auditoría? Particularmente como profesional, les comento que me llama mucho la atención, porque ha pasado, que se haga una auditoría a un centro X y tenga, por ejemplo, 14, 15, 16, 17 observaciones. Algo pasó ahí. Probablemente no me preparé. Y a veces lo que se dice, no, el inspector le faltó criterio. O el inspector no quiso que pasara. Y les traeré un poco a los recuerdos, algunos de nosotros de pequeños, estoy seguro que ustedes no. Cuando salíamos mal en algún curso del colegio, decíamos, el profesor me ha jalado, ¿no? O a veces nuestros hijos también, no, 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 el profesor me ha jalado, ¿no? Y te das cuenta que realmente el profesor no te jaló. Lo que pasó es que no te preparaste para el examen y jalaste, pues, ¿no? No hay más. Entonces, eh, apoyen a sus jefes de calidad siempre para que en el momento que vayan a pasar la auditoría ya prevean tener toda la infraestructura preparada para poder pasarlo. Los jefes de calidad son las personas competentes, con conocimiento, para poder justamente poner a punto mi planta o centro de cultivo. Y es más, ahora todos, es decir, el jefe de producción, el gerente, pueden tener acceso a cursos X. Hasta antes, uno de los temas que la pandemia puede haber traído, no diré positivo, porque el término suena bastante feo, es que el acceso a N cursos virtuales, de diferentes grados, de diferentes precios, de diferentes niveles. Entonces, está ahí. Podemos capacitar a nuestro personal, de tal manera que podamos tener siempre gente que nos ayude a tener nuestro centro de cultivo, nuestra planta, a puertas para una auditoría. Entonces, aquí yo me quedo con la idea, por favor, si bien es cierto, somos libres de solicitar la auditoría en el momento que creamos pertinente, pero como consejo, esta pregunta es importante. ¿Estoy preparado para la auditoría? Desorden y áreas no señalizadas, que ya lo vimos, pareciera mentira, pero suele suceder. Llego y no sé, almacén de qué serás. Por favor, su letrerito de almacén de combustible, almacén de alimentos, en el caso de almacén de insumos, dependiendo la infraestructura que sea. Un poco reforzando lo que comentamos hace un rato, ¿no? Los manuales, la lectura inconclusa, los manuales tenemos que hacerlos nuestros, tenemos que leerlos, tenemos que conocer los procedimientos, los procesos que en esos manuales están indicando. Todos los que tienen relación y contacto con el producto, con los recursos. Cada uno en su competencia, definitivamente. Pero tenemos que tener conocimiento de estos manuales. Eso nos va a permitir ejecutar de manera con mejor calidad nuestro trabajo en la planta, nuestro trabajo en el centro de cultivo, y no que a veces se pregunta un operario y dice, no sé, oye, pero tú trabajas acá, deberías saberlo, ¿no? Entonces, hay que generar los momentos dentro del centro para poder justamente compartir cada una en sus competencias, la información de los manuales, lo que dice nuestro programa de buenas prácticas, lo que dice nuestro programa de higiene y saneamiento con nuestros colaboradores. Formatos, jugamos Michi, tienen su formato. Los formatos son, por un lado, el medio por el cual la autoridad sanitaria, llegado a la auditoría, se los va a pedir y va a verificar que ustedes estén cumpliendo lo que dicen en sus manuales. Segundo, es un tema de autocontrol para ustedes mismos, para nosotros mismos, ¿no? Porque si hay algún desvío en mi proceso, lo registro en el formato y registraré también cuál es la acción correctiva, ¿correcto? De tal manera que si a futuro se vuelve a suscitar, ya sé cuál es la acción correctiva que pude haber hecho. Mucho ayuda a sistematizar esta información, ¿no? Correr algún programa de Excel u otro en el que me permita, repito, sistematizar la información para poderla tener a mano. No sé ustedes, bueno, creo que sí, yo sí. A veces salgo a la calle y me pregunto, ¿y este sujeto cómo sacó la licencia de conducir, no? Se pasan la luz roja sobre pretexto de que están apurados, pisan el paseo peatonal,
Llegada a la esquina, no utilizan las luces, la direccional, pues supondrán que son para usarlas en Navidad, me imagino, no sé. Y tú te preguntas, pero esa persona hizo un curso, ¿no? Esa persona sacó su licencia de conducir, supuestamente se preparó para eso, por lo tanto, tiene todo el conocimiento de qué debe hacer y qué no debe hacer. ¿Qué pasó? Pues que sacó la licencia de conducir y luego, disculpen la palabra, le llegó altamente las reglas. Mantengamos nuestro centro de cultivo, nuestra planta de procesamiento apto en todo momento. Digno, como dirían los romanos, de la habilitación sanitaria. Más aún porque, como ya hemos visto anteriormente, lo que hacemos nosotros, damas y caballeros, es un producto que finalmente alguien se lo va a comer. Alguien le va a comer a sus hijos, a su esposa, a su suegra también, definitivamente. Y obviamente hay el hecho de darle algo que no comprometa su salud. Recordemos el tema hace ya algunos años de las palabritas. Y que ese mercado hasta ahora no lo recuperamos. Entonces, cualquier tema en lo que se falle tiene repercusiones, repito, para la salud, en algunas ocasiones para la vida misma, para nuestro mercado, para las personas que están trabajando en una empresa. Cuando se sucedió el tema de las palabritas, yo estaba trabajando en el norte y nos detuvieron tres contenedores que nos lo regresaron. Así de simple y sencillo. Se acabó la historia. Y en aquel momento había un empresario que había armado una planta depuradora, entre otras cosas para palabritas, porque era el boom de palabritas. Obviamente él no lo hizo con su peculio, se enganchó con un banco, trabajó 3 meses y vino ese tema. El banco obviamente no le ha perdonado. ¿Y quién le reconoce a ese señor ese tema? Entonces, tengamos cuidado porque hay cosas muy interesantes. ¿Se pueden hacer? Claro, porque tenemos el personal, la gente competente para hacer las cosas bien. Y en ese esquema, Sanipes está acompañándolos. Yo siempre tengo la imagen de una flecha que va hacia adelante, que va hacia la excelencia, que va hacia lo mejor. En un lado los productores, en otro lado Sanipes. Tenemos el mismo objetivo. Que ustedes sean exitosos, que las cosas les vayan bien a ustedes, vigilando y controlando los temas de sanidad y inocuidad. Muchas gracias por este tiempo que han tenido ustedes la gentileza de acompañarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tuvimos en la ponencia al ingeniero Raúl Marañón de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, específicamente de la Subdirección de Habilitaciones de esta unidad orgánica.